Bienvenidos a una semana cualquiera en Bariloche. Soy Jorge, un desocupado más, y en este espacio me dedico a leer noticias que afectan directa o indirectamente al trabajo, al empleo y a la vida laboral de esta ciudad. Pueden ser noticias de esta semana, de la anterior o de cualquier momento, porque muchas veces lo que pasó sigue teniendo consecuencias. Acá no hay opinión, solo lectura, solo información. Si valoras este tipo de contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu like, es gratis y ayuda a que esto siga existiendo. Temporada de invierno, no se permitirá mano de obra de afuera. Ya a pocas horas de iniciar el invierno, el intendente Walter Cortés anunció que durante la temporada se aplicarán medidas para garantizar que los puestos laborales sean cubiertos por vecinos de la ciudad. El objetivo, explicó, es priorizar la mano de obra local frente al arribo de trabajadores de otras regiones. Ya empiezan a llegar vuelos de Brasil y de distintos lugares. Vamos a tener una buena temporada, hay que aprovecharla y también ahorrar para cuando no haya temporada, expresó en diálogo con Bariloche Opina. El intendente remarcó el enfoque de gestión sobre el sentido barilochense y fue enfático. No vamos a permitir que venga nadie de afuera a quedarse con el trabajo de los nuestros. En el Cerro Catedral no va a haber ningún instructor que venga de afuera, todos van a ser de Bariloche. Consultado sobre si esto incluye también al comercio y servicios, Cortés respondió: absolutamente para todos, las oportunidades son nuestras. Respecto a la fiscalización, indicó que habrá controles activos. Tenemos todo aceitado para que en la temporada podamos fiscalizar y también multar a aquellos que tengan mano de obra de afuera. También confirmó que ya se dialogó con actores del sector privado, hablamos con los empresarios del Cerro, con Adides, con Capsa, por lo tanto todo el personal que va a estar trabajando este año va a ser personal de Bariloche. Tras demanda laboral condenan a los dueños de una carnicería. Comenzó a trabajar en una carnicería de Bariloche en agosto de 2019, atendía al público, recibía media res, despachaba cortes y cumplía horario de lunes a sábados en doble turno. Aunque fue incorporado formalmente como socio, no participaba de las decisiones ni firmaba documentación comercial. Recibía órdenes por parte de los responsables del local y cobraba un sueldo fijo en efectivo. En febrero del 2022, tras una discusión, le comunicaron verbalmente que no debía volver al lugar de trabajo. Luego de varias intimaciones sin respuesta, se consideró despedido y presentó una demanda laboral. Una cámara de trabajo de Bariloche dio por acreditado que existió una relación de dependencia encubierta bajo apariencia societaria. Hizo lugar a la demanda y condenó a los socios de la firma Socar SS a responder solidariamente por los conceptos reclamados. El hombre había sido incorporado con una participación del 2% en la sociedad simple que explotaba una carnicería ubicada en calle Gallardo al 700. Además de la atención al público, se ocupaba del ingreso de mercadería, respondía a instrucciones y no tenía injerencia en la administración. Los socios mayoritarios fijaban precios, controlaban el flujo de la caja y autorizaban pagos. No percibió utilidades ni participó en balances. Su salario se entregaba mensualmente a través de otra empleada, quien anotaba las operaciones en un cuaderno y seguía indicaciones enviadas por WhatsApp desde fuera del local. La demanda incluyó reclamos por despido sin causa, diferencias salariales, entrega de certificados laborales, multas previstas en la legislación por falta de registración y una solicitud para que intervenga la AFIP ante posibles irregularidades previsionales. La Cámara valoró declaraciones testimoniales, un peritaje informático y documentación que evidenció el funcionamiento informal del vínculo laboral. El fallo ordenó el pago de indemnizaciones e intereses, también dispuso la entrega de los certificados de aportes y servicios dentro de los 30 días y notificó a AFIP para que actúe en el marco de sus competencias. El gobierno ofreció devolverle su empleo a cambio de silenciar la denuncia, los denunció por extorsión. X, una empleada municipal de 51 años, relató en una entrevista con el programa Nada Personal de Radio Con Voz las presiones que sufrió para que retirara una denuncia judicial contra Jaime Breca, delegado del barrio El Cóndor. El caso expone un mecanismo de presión institucional que terminó con una denuncia por extorsión contra quienes intentaron silenciar a la víctima. Jaime Breca aparece en actos oficiales, en video institucionales y en las últimas semanas como el victimario de varios empleados del municipio que lo denunciaron por los brutales tratos que recibían de su parte. Oler mujeres cuando ingresaban a su horario de trabajo, pasar a disponibilidad a personas que antes nunca habían tenido inconvenientes en su puesto y perseguir a quienes criticara algo de su accionar. Todo esto le valió varias denuncias que no tuvieron más que silencio por parte de la gestión de Walter Cortés. Según el relato de
X, el delegado del barrio del Cóndor, comenzó a implementar una política de división y control sobre los empleados municipales. Entraba todas las mañanas diciendo que el que se las manda se iba sin contrato, describiendo un ambiente de amenazas diarias. El delegado, según el testimonio, implementó restricciones sistemáticas, prohibió la participación en reuniones, quitó derechos laborales y llegado al punto de realizar empujones y quitar llaves de oficinas a los empleados. Una de las prácticas más crueles fue cerrar una oficina donde los trabajadores se calefaccionaban durante las frías mañanas barilochenses, obligándolos a esperar a la intemperie. Es un mono con navaja, definió X a Breca, señalando que sus acciones estaban respaldadas por el intendente Walter Cortés, lo que le daba impunidad para continuar con el hostigamiento. A principios de año, cuando el contrato de X venció el 31 de enero y no fue renovado, acusándola de confrontar al funcionario político, ella y varios compañeros de trabajo radicaron denuncias en la justicia ordinaria por persecución y malos tratos. El caso se enmarca en un contexto más amplio de tensiones laborales en la municipalidad barilochense, donde el intendente Walter Cortés ha enfrentado diversas controversias y denuncias en la justicia durante su gestión. X continuó con su tratamiento psicológico mientras mantenía la denuncia judicial hasta que un concejal se ofreció a ayudarla a negociar una solución. El momento clave llegó cuando se organizó una mesa de negociación en el Consejo Deliberante. Participaron un concejal, abogados y un representante del área de Contralor Municipal. La propuesta era clara y directa: le devolverían el contrato laboral a cambio de dejar la denuncia en stand-by. Prácticamente me extorsionaron, explicó X. En vez de ayudarme, en vez de contenerme, me vienen a extorsionar siendo yo la víctima. La oferta incluía reinstalarla en un lugar de trabajo alejado de su domicilio en Parque Yao Yao, con funciones diferentes a las que venía desempeñando y con un contrato que no sería anual como los anteriores. En el lugar de aceptar la propuesta, X tomó una decisión que sorprendió a todos los involucrados. No solo mantuvo la denuncia original, sino que presentó una nueva denuncia por extorsión contra quienes intentaron silenciarla. Muchos dirán: ¡qué tonta! ¿Por qué no agarró?, reflexionó durante la entrevista radial. Pero mi dignidad no se negocia, ni tampoco la de mis compañeros. Con 51 años y sin trabajo, X eligió mantener su integridad moral por encima de la estabilidad económica. La nueva denuncia por extorsión fue presentada en el mismo tribunal donde tramita la causa original, lo que provocó que todas las negociaciones quedaran sin efecto. El caso de X no es aislado en la gestión municipal barilochense. En los últimos años, la municipalidad ha enfrentado diversas denuncias por presuntos casos de corrupción y malos manejos, incluyendo acusaciones sobre compras con sobreprecios y otras irregularidades administrativas, como el pago millonario a una empresa vinculada a abogados cercanos al intendente Cortés. X continúa desempleada, sostenida económicamente por el gremio de empleados municipales, mientras espera que la justicia se expida sobre ambas denuncias. Sus compañeros siguen trabajando bajo las mismas condiciones de hostigamiento, esperando afuera en las mañanas frías porque mantiene cerrada la oficina donde solían calefaccionarse. El delegado Jaime Breca continúa en su cargo, respaldado institucionalmente y realizando sus actividades normalmente, incluyendo participación en actos oficiales como el reciente aniversario del Tiro Federal Bariloche. La historia de X expone un mecanismo perverso por el cual las instituciones públicas intentan convertir a las víctimas en cómplices de su propio silenciamiento. La propuesta de congelar la denuncia a cambio del trabajo constituye, según su interpretación y la de sus abogados, una forma de extorsión institucional. Ese personaje va a seguir estando ahí, va a seguir maltratando, advirtió la denunciante, señalando que el problema no se resolverá mientras exista impunidad desde las más altas esferas municipales. El caso permanece en la justicia, donde se espera una resolución después del receso invernal, mientras X mantiene su postura: mi dignidad no se negocia. Grito de defensa del INTA con una feria de productores en el Centro Cívico de Bariloche. Venta de dulces, miel, plantines, suculentas, cosmética natural, envasados, telar y productos primarios como verduras y carne ovina formaron parte de una nutrida feria que convocó a decenas de personas en el Centro Cívico de Bariloche, mientras un micrófono abierto oficiaba de amplificador de los relatos de los productores que dieron su respaldo al INTA. Con una variedad de productos elaborados y materias primas de la tierra, productores de la cordillera montaron una feria en defensa del INTA, una institución nacional que podría tener cambios abruptos si avanza el proyecto del Ejecutivo de modificar el sistema de gobernanza. En Bariloche, el INTA tiene su estación experimental con 110 trabajadores que al mismo tiempo llegan a los campos y poblaciones alejadas para hacer un nexo con el productor y colaborador en su desarrollo. La fortaleza del INTA es la territorialidad, el federalismo que tiene, destacó a este diario Mauro
Sarasola, director del organismo en Bariloche, quien también resaltó el rol clave de los técnicos y profesionales de la entidad para articular con los productores y con los estados municipales y provinciales. En el último año y medio, durante la administración de Javier Milei, en el INTA se redujo un 10% el personal por retiros voluntarios y jubilaciones cuyas vacantes no se cubrieron. En el área Patagonia Norte, que abarca las estaciones y agencias de Río Negro y Neuquén, esa cifra es mayor, en un promedio del 14% y 17% de reducción de personal. Hay unos 240 trabajadores en las dos provincias. Solo en Río Negro, INTA tiene 3 estaciones experimentales ubicadas en Bariloche, Alto Valle y Valle Inferior, y 12 agencias de extensión rural distribuidas en distintas localidades. Hasta el momento no hubo desvinculaciones directas de INTA porque el consejo directivo, que integran distintas organizaciones vinculadas a la producción y el campo a nivel nacional, frenó 2 intentos de despidos, indicó Sarasola. El problema es que ahora quieren cambiar la composición del consejo directivo y así el ejecutivo tener una mayoría en la toma de decisiones, explicó el referente local, quien consideró un riesgo para el personal por eventuales despidos y para los productores por el recorte de prestaciones. En Río Negro hubo expresiones de distintos sectores en apoyo a la estructura actual del INTA, incluso del gobernador Alberto Hueretilnec, legisladores, municipios y también las sociedades rurales. Con un cambio en el sistema de gobernanza, hay preocupación por los despidos y además el más afectado es el productor, sobre todo en Patagonia, que predomina un perfil de pequeños productores que dependen del acompañamiento técnico que puede dar el INTA y el gobierno, afirmó Sarasola. En el denominado feriazo en defensa del INTA, que se realiza de 11 a 16, los productores expresaron su trabajo cotidiano con la institución, incluso trabajadores de parques nacionales que tienen proyectos vinculados a la producción con perspectiva medioambiental. Los productores llegaron a la ciudad para acompañar el reclamo de los trabajadores del INTA con una muestra que expone la variedad productiva que también existe en la zona cordillerana. Walter Cortés defendió el boleto de colectivo de Bariloche y negó que sea el más caro. El intendente Walter Cortés se mostró contrariado por las comparaciones tarifarias sobre el transporte urbano que ubican al boleto vigente en Bariloche como el más caro de la Patagonia y uno de los más caros del país. Dijo que el municipio subsidia el servicio en una cifra millonaria y que la mayoría de los pasajeros viajan con descuento. Con el último aumento del 17,5% aplicado el mes pasado, la tarifa de colectivos en esta ciudad quedó fijada en 1.895 pesos, pero el intendente hizo notar que ese valor lo abona un porcentaje menor de pasajeros porque la mayoría se acoge al descuento del 25% para residentes. Para ellos, el costo del boleto mínimo es de 1.421 pesos. Cortés dijo que es muy difícil gestionar el transporte urbano en una ciudad de las características de Bariloche y sostuvo que la empresa Mibus tomó el servicio hace 8 años, durante la gestión anterior, cuando nadie quería venir, y que por eso deben concederle continuos beneficios con la finalidad de que se quede. Según informes difundidos por este medio en los últimos días, a propósito del aumento del transporte en Neuquén, la tarifa en Bariloche roza los 1.900 pesos y es la más cara de la región. La siguen en esa tabla San Martín de los Andes con un boleto de 1.561 pesos, Cipolletti 1.510, Roca 1.300, Centenario 1.279 pesos y Neuquén, donde esta semana aumentó a 1.140 pesos. A nivel nacional, por encima de Bariloche solo aparece la tarifa de Pinamar, donde usar el transporte urbano cuesta 2.105 pesos. Pero Cortés aclaró que la tarifa básica concedida a Mibus solo se aplica a los turistas, mientras que los barilochenses, una vez que vinculan su tarjeta SUBE con un domicilio local, reciben el descuento del 25% en cada viaje, y la diferencia la cubre el municipio con recursos propios, a razón de 160 millones de pesos por mes. El mandatario habló de ese tema con la prensa luego del acto oficial por el Día de la Bandera, en el que aprovechó su discurso para reivindicar la obra pública desarrollada desde el municipio. Mencionó el asfalto de la calle 9 de julio y el gimnasio número 5, ambos a punto de estrenarse. Prometió más pavimento y también habló de los inicios de la obra para construir un natatorio municipal. Subrayó que todo eso es afrontado por Bariloche con recursos propios. Acá no llegó un peso de nación ni de organismos internacionales para hacer obras, todo es con nuestros propios impuestos, se jactó. También volvió a anunciar que hará una consulta popular para que la gente decida sobre temas que le parecen cruciales para la ciudad. Consultado luego, solo indicó que serán una decena de preguntas, pero no fijó una fecha y prometió esas precisiones para la próxima semana. Entre los temas de la consulta, que enumeró al pasar, incluyó esta vez una propuesta para promover la reducción en el número de concejales. ¿Qué opinan ustedes?
Gracias por acompañarme en otra edición de Una Semana Cualquiera en Bariloche. Las noticias no siempre son nuevas, pero siempre importan. Si te parece valioso lo que viste, compartilo, deja tu like y suscríbete. Yo soy Jorge, un desocupado más, leyendo lo que otros prefieren pasar por alto. Nos vemos en el próximo video o en cualquier semana.